dan por aprobadas las actas de las sesiones 41, 42, 43 y se pone a disposición el acta de la sesión 44. El señor abogado secretario va a dar cuenta de los documentos allegados a la comisión. Señor secretario, tiene la palabra. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, dos mociones. Una modifica la ley 18.045 de mercado de valores para aumentar las penas de los delitos consistentes en el uso de información privilegiada y de otros establecidos en ella. Y también la que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para exigir a los parlamentarios la rendición de una cuenta pública anual en sus respectivos territorios de representación electoral. Comunicación electrónica, la señora subsecretaria doña Carol Baum confirma su asistencia. La señora Mónica Gelde, jueza de familia, lamenta no tener la oportunidad de asistir hoy día por temas propios de su cargo. Defensoría de la Niñez, confirma la asistencia de la señora Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, acompañada de los abogados Valesca Abusada, Juan Pavés. La magistrada señora Gloria Negroni agradece la invitación, confirma su asistencia, nos acaba de avisar que está haciendo ingreso al edificio. La magistrada Negroni. También ella hizo llegar una presentación, señor presidente, que se encuentra multicopiada en las carpetas de cada uno de los diputados y diputadas de la comisión. La otra magistrada invitada para esta ocasión, la señora Karen Hoyuelos, agradece la invitación. Ella está en este momento en el extranjero, solicita la posibilidad de asistir la próxima semana. Atrase, la Asociación de Trabajadores del Sename, que habían solicitado ser recibidos también, señor presidente, se encuentra representada por el señor Walter Arancibia, presidente, acompañado de otros dos directivos también de la asociación. Ellos habían solicitado poder exponer. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos envía informes de glosa 6, programa 1 de Gendarmería de Chile. Biblioteca del Congreso Nacional hizo llegar un informe sobre, comparado, digamos, sobre respecto a los distintos proyectos de reforma al Tribunal Constitucional que se encuentran en distintas etapas, digamos, en esta comisión. El señor Alejandro Barros, académico, que estaba invitado para la sesión del día de mañana, en la modificación del sistema registral notarial y conservatorio, agradece la invitación y solicita, no pudiendo asistir mañana, se le invite para la siguiente sesión en que se invita a expertos para opinar sobre dicho proyecto, señor presidente. Eso sería todo. Ya, muy gentil, señor secretario. De inmediato, solo señalarle a nuestros invitados que hoy está convocada la sala para una sesión especial de tratamiento de ciudades puertos. Acá hay varios parlamentarios que van a intervenir en esa sesión. En consecuencia vamos a tener que suspender a las 4 de la tarde para dar quórum y posteriormente vamos a volver y acá vamos a ver cómo le damos continuidad a la comisión. Eso. Diputado Díaz. Presidente, tres cosas. La primera es, en lo personal no voy a regresar a la comisión porque voy a intervenir en la sesión y quiero participar de la sesión. En las tribunas hay gente del distrito que represento. Entonces quisiera ver qué podemos hacer porque yo no comparto en lo absoluto esto que se fije en sesiones especiales en paralelo a la sala. Por mí se hicieran los lunes en Santiago a las 9 de la noche. Para eso está la sala habilitada, pero no ha sido escuchado respecto a este punto. O Valparaíso, pero Santiago también, porque para eso tenemos sede en Santiago. Es más fácil para los parlamentarios llegar el lunes a las 9 de la noche a Santiago y llegar el lunes a la noche a Valparaíso. Bueno, me da lo mismo, yo encantado. Entonces quisiera que no votáramos, si fuera posible, porque ya, eso es lo primero. Lo segundo es, a propósito de recorrido por el distrito, esta comisión tiene pendiente votar el proyecto sobre la ley de pesca, que habíamos dicho que lo íbamos a votar. Porque la sensación que tienen muchos pescadores artesanales es que estamos jugando a la escondida, haciendo el pepito pagadole, ¿cómo se llama ese juego? Y no votamos nunca. Entonces yo creo que ya llegó la hora de que votemos y nos hagamos cargo y resolvamos ese punto. Y tercero, junto con el diputado Matías Walker, habíamos pedido, si se acordó, invitar al ministro Hernán Larraín y a la subsecretaria Lorena Recabarren para que nos den cuenta del cumplimiento del acuerdo suscrito en el Estado de Chile y la contraparte en un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy día aparece en la prensa un hecho bien
una noticia que por lo menos me deja bien preocupado, porque dice que los gobiernos sucesivos no pueden obligarse por los gobiernos anteriores, lo que contradice no solamente la lógica, sino que las bases y los elementos jurídicos. Una ley aprobada el último día del gobierno anterior obliga al gobierno posterior, como lo hace la ley de presupuesto, como lo hacen las leyes que tienen cumplimiento tracto sucesivo, etcétera, ¿no? Y esto es más exigible aún cuando se trata de compromisos internacional. Imagínese si un gobierno señalara que el gobierno interno no lo puede comprometer en los asuntos que tienen que ver con la política exterior. Y aquí se trata de un compromiso suscrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Distinto es que el gobierno no se pueda comprometer a garantizar el resultado, que es algo de lo que dicen en el artículo hoy día, o en la nota hoy día, pero que nadie le está pidiendo que haga eso. El gobierno tiene indicaciones, puede presentar indicaciones, puede poner urgencias, tiene competencias para cumplir con ese compromiso. Entonces, a mí me parece de mucha gravedad esta información y quiero pedir que pongamos fecha para que se cumpla con ese acuerdo de invitar al ministro y a la subsecretaria para hablar en particular del acuerdo de solución amistosa suscrito entre el Estado de Chile y el móvil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Díaz. Bueno, el diputado nos ha hecho 3 peticiones, una la de fijar día y hora para que el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos más la subsecretaria concurra a esta comisión, ya eso lo acordamos, hay que fijar la fecha, eso lo haremos con el señor secretario, yo creo que para la próxima semana lo vamos a fijar, ¿eh? Eso, con respecto a las otras 2 solicitudes, la votación para el día de hoy, justamente tenemos nuestros invitados que escucharemos con atención el día de hoy y procederemos a la votación cuando se vea nuevamente en tal este proyecto. Eso es lo que vamos para que podamos... sobre el punto, muy bien. Yo respeto el acuerdo y también estoy muy interesado en la asociación de ciudades puertos, por el puerto Coquimbo, y obviamente estoy muy interesado. Yo estoy de acuerdo que no votemos hoy día, pero sí le sugiero que los que podamos participar parcial o totalmente del desarrollo de esta sesión podamos ver cuáles son las distintas propuestas relativas al objeto, porque en eso estábamos, ¿no? Ahí estamos, sí. Y pudiéramos intentar como objetivo tratar de consensuar una redacción que a todos nos deje conforme respecto del objeto del Servicio de Protección de la Niñez y que podamos posteriormente, como es una indicación además del Ejecutivo, no tenemos iniciativa en esta materia, tratar de consensuarla porque me imagino tampoco el Ejecutivo está con esa indicación firmada, que podamos tratar de generar en esta sesión un consenso respecto del concepto de el objeto del Servicio de Protección de la Niñez, que idealmente pudiéramos votarlo en el próximo sesión, pero sí trabajar hoy día en esa materia después de escuchar obviamente a nuestros invitados. Muy bien, muchas gracias. Así será, diputada Núñez. Gracias, presidente. A ver, presidente, nosotros en la sesión pasada, precisamente, habiendo traído el Ejecutivo una propuesta respecto del artículo 2 del objeto, acordamos que tuviéramos una nueva reunión, si no me equivoco, incluso fue propuesta del propio Ejecutivo, con nuestros asesores, entiendo que también fue la defensora de la niñez que se encuentra hoy día acá presente, y poder traer una propuesta para votarla. Entiendo también, y de hecho lo conversamos fuera de la sesión, que tenemos esta sesión especial, que para todos es importante, pero que termina a las 5:30. Y entiendo que nuestra comisión termina a las 6. Entonces, quiero proponer lo siguiente, y pidiendo desde ya disculpas, de hecho una de las invitadas la propusimos nosotros, incluso, ¿cierto?, la magistrada, gracias, magistrado, por estar hoy día acá. Pero bueno, cada vez que uno intervenga vamos a tener que ir a la sesión especial, intervenir en la sesión especial y devolvernos a nuestra comisión. Lamentablemente pedimos la disculpa del caso, pero va a tener que ser así. Dicho eso, podemos avanzar en escuchar a nuestros invitados, los que vamos a estar en forma alternada acá en la comisión. Y luego de eso yo lo que pediría es que, acordado el artículo 2, podamos votar este artículo, porque zanjado este artículo, entre las 5:30 y las 6 de la tarde, después de la comisión especial, se pueden ir despejando los otros artículos del proyecto. Y además, presidente, creo sinceramente que después de todas las sesiones que hemos tenido detenidos en este proyecto, habiendo hecho una reunión para poder lograr un acuerdo, lo mínimo que podemos hacer es votar el objeto, que si bien es
a mi juicio, la columna vertebral del artículo. Por último, a esta altura ya creo que tenemos algo avanzado. Entonces, yo pediría eso, presidente, y de verdad con el único ánimo de poder avanzar. Entiendo que hay una propuesta del Ejecutivo que se trabajó en esta reunión y también la defensora nos hizo ver que también tiene una propuesta que coincide, entiendo, en varios de los puntos, pero solamente el tema del artículo 2 del objeto. Gracias, presidente. No, si nosotros compartimos, bueno, esta presidencia comparte la importancia de que podamos de una vez por todas abordar y votar el artículo 2 del proyecto. Lo que me preocupa nomás es que las dinámicas propias de esta sesión especial pueden que se alargue. Entonces eso puede generar la complejidad de que no estemos, algunos que queremos intervenir justamente producto de que tenemos ciudades puertos, entonces vamos a estar subiendo y también queremos estar presentes en la sesión. Entonces la dificultad puede que no se dé esto de que estemos todos, que termine a 5:30, puede que se prolongue. Entonces ahí está la dificultad para efectos de la votación. Por eso yo mejor creo que escuchemos a nuestros invitados, concordemos ya el artículo 2 y dejémoslo derechamente para votarlo a principio de la sesión cuando volvamos, para la próxima semana, porque así estamos seguros que vamos a estar todos. Porque ahora la complejidad puede que no estemos. ¿Va? A mí lo que me preocupa es que si termina a 5:30, podemos todos subir y votamos. ¿Va? Acordamos, estamos acá. Si eventualmente esto no es así, bueno, que dejamos para la próxima semana. ¿Ya? Acordamos eso, ¿listo? Ya, muy bien. Diputado Díaz. No, de acuerdo con la propuesta. Presidente, yo tengo la impresión que tenemos una autolimitación que no tiene fundamento, y es que el artículo sí puede ser objeto de indicaciones, no requiere patrocinio ejecutivo, no estamos creando ni un nuevo servicio ni nuevas funciones, estamos precisando el objeto de un servicio público cuya iniciativa proviene del Ejecutivo, la creación. Desde esa perspectiva, varios de los diputados o los equipos nuestros prepararon un proyecto que no está tan distinto, pero un proyecto, una indicación que nos gustaría ingresar para que se trate de llegar a ese consenso. Yo creo que no estamos tan lejos, no son tantas las cuestiones insalvables. Y si es así, me gustaría que pudiésemos dejar ingresada la indicación, porque yo, lo personal, no voy a estar en el debate y quiero explicarlo brevemente. Es que las tribunas va a haber gente de mi distrito y a pesar de que todos sabemos que uno entra y sale, la gente no sabe a lo que salimos. Entonces yo prefiero estar en la sala toda la sesión. Entonces pido disculpas a los que hoy día van a exponer. Entonces, y si no se puede, si es inadmisible, por lo menos dejarla para que pueda ser considerada junto con las otras propuestas. Muy bien, gracias, diputado. Si la primera vez que iniciemos la discusión del proyecto, hacemos todas las salvedades del caso. Entonces, creo que sería conveniente mejor entrar, ya la cuenta se hizo, ¿no hay alguna observación sobre la cuenta? ¿Ninguna? Ya, entonces, sí, sobre cuenta o varios. Perdón. Sí, el diputado Zanfirio tiene que darnos cuenta de que es importante que fue... que nosotros nos pronunciamos en contra de nombrar a un diputado para que integrara una comisión redactora como un punto focal. Nosotros nuevamente nos manifestamos en contra y el diputado Zanfirio redactó el punto que todos concordamos y el diputado Zanfirio lo puso hoy en el comité parlamentario. ¿Ya, diputado Zanfirio? Muy breve, presidente, solo para decir que se cumplió el cometido de la comisión y que claramente el objeto de los comités era precisamente que nosotros emitiéramos un pronunciamiento. Es decir, la gestión se da por cumplida con el hecho de haber informado que desde el punto de vista de la Comisión de Constitución no era procedente designar un punto focal porque el informe a Naciones Unidas sobre derechos humanos tiene que hacerlo el jefe del Estado. Y el jefe de Estado hay uno solo en Chile, de tal manera que le corresponde al Ejecutivo y nosotros de esa manera no nos inhibimos de fiscalizar. Y para terminar, la Comisión de Familia, que había sido objeto del mismo requerimiento, tomó hoy en la mañana la misma decisión. Eso, presidente. Ya, gracias, diputado Zanfirio. Creo que la posición que adoptó esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento era la postura correcta y así fue concordada también en el comité parlamentario. Varios... tiene un varios sobre... sobre ya, su secretaria, muy bien. No se preocupe. Una cosa muy chiquitita. Si es que es posible, se está tramitando garantías
de la Niñez en el Senado, ¿cierto? Ingresaron las indicaciones y esta comisión que lo está viendo funciona a esta misma hora, o se topa totalmente, o sea, completamente los horarios respecto al martes. Entonces, si es posible, para la próxima semana, considerando que esta sesión sesiona 2 días, para poder estar, nos gustaría, si se puede estar el miércoles, para poder estar en las 2, digamos. Muy bien. Si se puede, podemos nosotros estar el miércoles, el martes allá, el miércoles acá, si es que es posible. Si no, me organizo. No, está muy bien, es una petición razonable. Lo que está pidiendo su secretaria es que como ella tiene que estar, bueno, todos entendieron, ¿cierto? Porque como tiene que estar los días martes allá y acá también, entonces lo que nos piden en buena cuenta es que cambiemos el día en que tratamos el proyecto acá, los días martes para el miércoles. ¿Alguna objeción? Ningún problema. Y notario los martes y el de niñez para los días miércoles. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Ya, secretaria. ¿Tiene que partir ahora para allá? Ya, muy bien. Ya. ¿Ya lo rechazaron? Ya. No, pero sea así, no sé, pero tampoco optimista, que es diputado Zafirio. No, optimista porque lo rechazaron. Ya, muy bien. Listo, le damos, agradecemos a su secretaria de la Niñez que esté presente. También está la defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, acompañada de Valesca Abusado, abogada, y Juan Pavés, abogado. Bien. Y también está nuestra magistrada Gloria Negroni. Gloria, bienvenida. Bienvenidos todos a esta comisión que vamos a empezar ahora el tratamiento del proyecto de ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales, boletín 12.027-07, que tiene suma urgencia. Vamos a darle la palabra a su secretaria. ¿Algo que agregar? No, nada. Entonces, de inmediato le damos la palabra a nuestros invitados. Está la jueza y también están como invitados Antrace, que está por aquí. Sí, pero no hay por dónde ubicarlo. No, ahí está Alessandri. No hay dónde. Ya después lo hacemos pasar. Ya. Señora magistrado, bienvenida. Le damos la palabra a usted, sabiendo que a las 4 vamos a suspender para que demos quórum en la sesión especial. Tiene la palabra, magistrado. Prenda en el pilar, ahí está. Bien. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradezco la invitación. Obviamente que para nosotros como jueces de familia, llevando 13 años de jueza de familia, ya es muy importante estar en esta discusión, como en la mayoría de las que hemos estado durante todos estos años. Y efectivamente el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección establece hoy día unos parámetros nuevos. No sé si se puede proyectar el power que tiene cada uno de ustedes. Entiendo que se les repartieron. Hay un flujograma en primer término que indica qué es lo que ocurre hoy con las medidas de protección para tener un panorama claro, que está en la primera página. En las primeras páginas está ese flujograma que nos indica cómo es que nosotros hoy día intervenimos en todos los casos. Lo que quiero decir con esto es que finalmente la intervención judicializada hoy día es lo que prima. Vale decir, cada vez que hay una situación en la que cualquier persona, el tribunal de oficio, los padres de los niños, profesores, profesionales de la salud, etcétera, cualquiera entiende que hay un derecho o sospecha o hay una amenaza grave de vulneración, inmediatamente lo que hace es ir al tribunal. O sea, no hay una instancia previa administrativa donde nosotros podamos decir, mire, pase por allá primero, haga allí toda la prevención y luego entra al tribunal. Eso no existe hoy día. Por tanto, todo entra al tribunal de familia, lo que tiene obviamente a los tribunales de familia a nivel nacional con aproximadamente 100.000 solicitudes de medida de protección al año, con todo lo que eso implica en términos de flujo. ¿Qué es lo que puede hacer el juez de inmediato? Sí. El juez puede decretar todas las medidas cautelares del artículo 71 en cualquier momento del procedimiento, máximo por un plazo de 90 días de oficio, petición de cualquier autoridad pública o cualquier persona, como les decía, y las medidas pueden ser las que están allí señaladas, entrega inmediata a sus padres o cuidadores legales, si es que se trata de una situación en la que se ha vulnerado el derecho a estar con estos padres o sus cuidadores, entregar su cuidado a familia, parientes, personas con las que el niño tenga relación de confianza, ingreso a programas de familia de acogida, centro de diagnóstico o residencia por el tiempo indispensable, derivar a programas o acciones de apoyo, reparación o orientación para superar la crisis, y en ese punto quiero poner énfasis. Hoy día nosotros somos un buzón de derivación. ¿Qué significa eso? Todo lo que no es grave vulneración de derecho,
Todo lo que no es amenaza grave, que no es intervención en casos de abuso, de maltrato grave, nosotros ponemos un timbre que dice que tiene que ser atendido por el programa X. Entonces, lo que se está proponiendo hoy día es una solución desde reponer lo que a nosotros nos parece una buena idea, el título tercero del proyecto de ley de garantías, que era de garantías antes, ahora entiendo que es de protección integral, y efectivamente establecer que mucho de esto que no es grave, que no requiere diagnóstico profundizado, se haga a través de las oficinas locales de infancia. Por eso quiero que tengan claro que cuando miremos esto no podemos dejar de mirar lo que está planteado en el proyecto que, como decía la subsecretaria, se está viendo otro día. Porque en definitiva a nosotros nos parece que poner hoy día un atajo, comillas, a la protección solamente judicializada es un foco en el que nosotros estamos hace mucho rato. Porque hoy día si uno deriva incluso a una oficina de protección de derechos, tiene que hacerlo por resolución judicial. No hay una activación de la red sin que pase por el tribunal, ¿ya? Entonces, estimamos que hay medidas en las que obviamente nosotros sí tenemos que seguir incidiendo y que tienen que ver con aquellas medidas cautelares o de protección definitiva que tienen que ver con restricción de derechos. O sea, cada vez que nosotros tengamos que restringir un derecho, el más importante, obviamente, el derecho a mantener al niño en su familia, obviamente si tenemos que hacer eso, inmediatamente tiene que ser por vía judicial. O, por ejemplo, una medida cautelar que implique el alejamiento de alguna de estos adultos responsables del niño por una situación de grave maltrato, abuso, etcétera. Obviamente nosotros tenemos que seguir interviniendo, pero la intervención vía la administración es lo que hemos solicitado, digamos, desde hace bastante tiempo y que hoy día se concreta a través de la propuesta que se hace. Si puedes, por favor, pasar. A lo mejor se puede apagar alguna luz, no sé, para que se vea mejor. Ahí está un poco el flujo de lo que, perfecto, gracias, de lo que se hace. Se hace una admisibilidad que es de forma y de fondo en relación al artículo 54 que se señala ahí. Lamentablemente hoy día sin representación jurídica, porque la ley de tribunales de familia solo contempla que el juez puede, de acuerdo a sus facultades, decretar que el niño tenga un curador ad litem. Yo me imagino que ustedes han escuchado bastante este tema. La ley no nos da otra solución, o sea, nosotros quisiéramos que hubiese representación jurídica propiamente tal, que hubiera abogado para el niño. Hoy día tenemos curadores. ¿Y qué hacemos en, al menos, Santiago, en los tribunales de familia de Santiago, y entiendo en muchos tribunales del país, nombrar o designar curadores para el juicio, curadores ad litem para cada uno de esos niños, y esto es una práctica hoy día habitual. Entendamos que los tribunales de familia existen solo hace 13 años, no existen hace 40 años, existen solo hace 13 años, y obviamente nos hemos preocupado específicamente de este tema a partir, yo diría, del año 2010, cuando pudimos empezar a absorber todo el tema de la demanda contenida que había en estos temas. Como ustedes pueden ver el flujo, hay también una posibilidad de rechazar, dice de plazo, pero es de plano, y eso tiene que ver con cuando efectivamente nosotros determinamos que no hay ningún tipo de vulneración o hay un adulto responsable que se pueda hacer cargo de esta incipiente vulneración. Si estimamos que hay que seguir obviamente el juicio, citamos a una audiencia preparatoria para el 5º día, se cita al niño, a los padres, cuidadores, etcétera, se informa de derechos, deberes, dudas, se indaga, y incluso en esa sola audiencia preparatoria, si uno cuenta con todos los antecedentes, se puede dictar sentencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En muchos de los casos, llegamos a esta audiencia preparatoria y teniendo todos los antecedentes y estando todas las personas allí partícipes con un informe previo de la Oficina de Protección de Derechos en general, o un informe diagnóstico ambulatorio de los DAM, u otros informes, información con la que contamos y que tenemos en el sistema, nosotros dictamos sentencia, y muchas de esas sentencias dicen relación con las derivaciones, o sea, derivar a la familia a una intervención, cosa que podría haberse hecho perfectamente solo desde lo administrativo, insisto. Y también todo esto se cruza con el principio de colaboración, vale decir, cuando la familia, los adultos responsables están de acuerdo en esta solución, que es, sí, en realidad vamos a ir a este programa, es más, queremos ir a un programa que nos refuerce, por ejemplo, habilidades parentales, tenemos a la vista un consumo incipiente, por ejemplo, de drogas del niño adolescente o de alguno de los adultos responsables que inciden en sus habilidades parentales, inmediatamente nosotros vamos a dictar una sentencia o va a llegarse a esta solución colaborativa. Entonces entendemos también que lo que se está proponiendo hoy a través de, por ejemplo, las oficinas locales de la niñez, es hacer esta intervención que no requiere de este diagnóstico profundo, pero sí quizás de la evaluación necesaria de riesgo, que es lo que hacemos en tribunales.
Y si no logramos sentencia porque no se cuenta con todos los antecedentes o en definitiva porque hay que lamentablemente decidir un cuidado alternativo para el niño o niña, necesariamente vamos a ir a la audiencia de juicio donde vamos a recibir las pruebas, etcétera, se objetarán las pericias, se asesora por supuesto el juez por el consejo técnico y se dicta la sentencia que establece el fundamento, la necesidad y la conveniencia, objetivos y tiempo de duración de la medida. La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de la medida de separación de los padres, ¿cuándo se hace esto? O cuidadores, cuando sea estrictamente necesario. Nosotros no internamos por otra medida, o sea, de hecho muchas veces le pedimos por favor a las personas que se queden con sus hijos y no los entreguen o quieran entregarlos porque hay muchas personas que no se sientan en condiciones, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Nuevamente ir a programas que deberían haber estado mucho antes para evitar que las familias tomen decisiones de esta naturaleza. Cuando tomamos una medida como esa, cuando no exista otra más adecuada, ¿ya? Y se entrega el cuidado a quienes, ojalá en general quede el niño en la familia extensa, parientes consanguíneos, persona de confianza para el niño, falta de esto un establecimiento de protección, en los menos de los casos. ¿Cómo nosotros sabemos que esto es así? Los datos actualizados hoy día al 2018, septiembre del 2018, nos hablan de que hay 6.200 niños institucionalizados a nivel nacional. El informe ONU lamentablemente pareciera ser con datos bastante menos actualizados de lo que ocurre en Chile hoy día con este tipo de medidas y nosotros hoy día tenemos esa cifra y no los 14.000 niños que aparecen en ese informe. Entonces es muy importante para nosotros que efectivamente todo lo que se está haciendo se tenga claro que ha arrojado resultados. Las instituciones tienen obligación de informarnos cada 3 meses la situación, avances y objetivos, y nosotros también tenemos obligación, obviamente, de visitar los establecimientos residenciales y, por supuesto, tenemos y contamos con una ficha para cada niño, niña, adolescente para verificar su situación y el plan de intervención en lo que está. Saltemos esa para que podamos ir hacia la protección administrativa. El título tercero, repuesto hoy, por eso lo ligo con el proyecto de garantías, señala que se implementan oficinas locales de infancia que serían como la concretización de la protección administrativa. Y en este sentido, entonces, ¿por qué lo señalo? Porque para determinar el objeto del Servicio Nacional de Protección de la Niñez, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que no va a ser o qué es lo que se puede abordar desde otras aristas que no sean ni la judicial o complementariamente con la judicial y qué es lo que va a ser lo administrativo, o sea, desde dónde nos vamos a plantear nosotros para decir cuál es la medida, cuál es la primera intervención. A nuestro juicio, la primera intervención siempre tiene que ser administrativa y no judicial, porque lo que tenemos que entender es que toda esta prevención, todo esto que las familias requieren, está no en el tribunal, sino necesariamente, ojalá, en la comunidad y a nivel local. Por lo tanto, se implementan estas oficinas locales de infancia, cuyo objeto es abordar las vulneraciones. Nosotros pensamos en amenaza o sospecha de baja complejidad, o sea, nada que sea complejo podría estar allí, porque eso requeriría inmediatamente de la derivación de la Oficina Local de Infancia al Servicio Nacional de Protección de la Niñez, que implica esta protección ya más especializada. Entonces se trata de casos que no requieren un diagnóstico en profundidad, ya que se trata de situaciones que son fácilmente detectables y doy ejemplos ahí de ello. Ejemplo, coparentalidad no sana, vale decir, hay ciertas debilidades en la dupla parental, si es que hay dupla, sino en la persona que es adulto responsable, ya sea solo la madre, solo el padre o abuelos, etcétera. Deserción escolar, no llevar a los niños a los controles de salud, consumo de droga, pero en un consumo que sea abordable desde la prevención y en general aquellas vulneraciones que no están dentro de la protección especializada. Son de asistencia voluntaria, entonces también hay que entender que hay que dar primero la oportunidad de que las personas vayan voluntariamente a los servicios sin necesidad de que esto sea un mandato judicial, porque es empoderar a la persona. Esto es una política que nosotros la tenemos, digamos, y la estamos implementando hace mucho tiempo en los tribunales, que es decirse a las personas que se hagan cargo de su problemática, porque si no es subsidiar la voluntad
de las personas, la voluntad de las familias y la voluntad, en definitiva, de quienes son los encargados de brindar la primera protección, que son los padres o adultos responsables. Entonces, esto implica que efectivamente si la persona voluntariamente no va a estos refuerzos, lo que sería extraño, porque en definitiva lo que nosotros vemos, y traje ejemplos acá de varias partes policiales, donde lo que se nos solicita prácticamente es, por favor, derívenos porque queremos ir. ¿Ah? Entonces, ¿para qué necesitamos judicializar eso? No es necesario, y lo importante entonces en estos casos es que la gente pueda directamente ir hacia la protección administrativa. Si en ese lugar o en ese ámbito no se encuentra la respuesta o estas personas son refractarias, finalmente no van, entonces ya ahí con un diagnóstico en profundidad del servicio de protección se ingresa a la protección especializada. Magistrado, vamos a tener que interrumpirla, vamos a tener que suspender la sesión para ir a dar quórum para... y subamos rápido. ¿Bueno? A la magistrada Negroni que por favor pudiera continuar con su exposición. Magistrado, tiene la palabra. Bien. Como señalé, efectivamente no se puede mirar este proyecto sin mirar el proyecto de garantía de protección integral, porque lo que queremos mirar desde la visión más integral y sistémica es cómo se aborda el tema de la vulneración de derechos de la infancia desde una perspectiva sistémica que involucre a la protección administrativa, que es lo que hoy día se está reponiendo a propósito del título tercero y de la creación de las oficinas locales de infancia, donde nosotros tenemos precisamente que el objetivo de estas oficinas locales de infancia es asumir todo aquello que es de baja complejidad, o sea, amenazas, sospechas de vulneraciones, pero no de aquellas vulneraciones que requieren una intervención que involucre un diagnóstico en profundidad. Y por lo tanto eso desjudicializaría muchísimo todo lo que hoy día ocurre con los tribunales de familia, porque como les señalaba, mucho de lo que se nos solicita vía requerimiento de las oficinas de protección de derechos o vía requerimiento de cualquier persona es que se intervengan en muchos casos en que las personas, la familia, los adultos responsables, el colegio, etcétera, ya tiene una visión sobre hacia dónde querría una derivación o una intervención. Sin embargo, tiene que hacerse vía tribunales porque no hay otra forma hoy día establecida en la ley. Así es que nos parece que no se puede ver el objeto del Servicio Nacional de Protección, sino es junto con lo que estaba planteando respecto a la Oficina Local de Infancia, específicamente en todos estos temas que son de baja complejidad, o sea, como decía ahí, coparentalidad no sana o con algunas deficiencias, deserción escolar, la ausencia de los controles de salud, consumo problemático que no sea de aquellos graves o que requieren de un diagnóstico en profundidad, sino aquellas vulneraciones que efectivamente no entran dentro de la protección especializada. ¿Por qué? Y ahí entramos con el servicio. El servicio que se está proponiendo, cuyo objeto se está planteando, tiene que ver básicamente con las vulneraciones más graves en relación a maltrato, abuso, abandono, graves vulneraciones, negligencia grave, reparación y restitución de derechos. Por lo tanto, en todas esas líneas, obviamente se entiende que es el Servicio de Protección Especializada el que actúa. Decía yo también que a través de la Oficina Local de Infancia se entiende que todas las derivaciones son de asistencia voluntaria, por lo tanto, cuando las personas no vayan a ir a las intervenciones, cuando efectivamente se vea que no hay un avance, y por eso las oficinas locales de infancia también tienen el seguimiento de estos casos hasta el final, tendrá que informar la Oficina Local de Infancia ya al Servicio de Protección para hacer un diagnóstico que involucre ya no solo la voluntariedad de las personas o adultos responsables, sino la obligatoriedad o una intervención mucho más profunda. Dentro de las fortalezas, como yo decía, se evita la judicialización innecesaria. Hoy día tenemos todo pasando por los tribunales. Los padres o interesados pueden acudir directamente, y eso es lo que mencionaba en la parte final de la exposición,
antes de suspender, que tiene que ver con empoderar a las personas respecto de su situación y que no sea esto un sistema asistencialista donde en definitiva si no me manda el juez no hago lo que tengo que hacer. Entonces nosotros vemos mucho cómo la mayoría de las personas quisieran poder tener una intervención, pero no pueden acceder a ella si no es a través de la vía judicial. Como es voluntario, va a haber, obviamente, nosotros entendemos mucha menos resistencia, y por eso lo comparaba también con las soluciones colaborativas que cruzan hoy día el sistema, no solo en las causas de cuidado personal, me refiero a todas las causas contenciosas, en aquellas causas donde estamos viendo el tema de la relación directa y regular o las visitas, sino también en la protección, donde en definitiva si las personas llegan a un acuerdo y se comprometen a la asistencia a los programas, lo que hace el juez es dictar una sentencia derivando, lo que podría hacerse perfectamente vía todo este aparataje administrativo a nivel local. Por eso decimos que como es voluntario va a haber menos resistencia y se asemeja a una solución colaborativa, pero sin la demora de acudir al tribunal y sin todos los costos que involucra la intervención judicial, obviamente. La protección administrativa debe ser instalada en forma gradual, entendemos, es decir, no invasivamente, ya que Chile tiene una cultura de judicialización. Entonces, como decíamos antes, a las personas les encanta que el juez lo diga, y si el juez lo dice, entonces parece que ahí sí tenemos algo más de... sí, hasta por ahí. Parece que tenemos algo encima, una espada de Damocles un poquito más fuerte, pero también efectivamente no es tan así, porque vemos cómo se incumplen las pensiones alimenticias históricamente, no se pagan, o en muchos casos no se cumple con el régimen de relación directa y regular porque la persona encargada o a cargo del cuidado del niño no quiere, simplemente. Entonces, pero sí entendemos que para la mayoría de los casos es importante que exista esta intervención administrativa y que las partes puedan acudir directamente. Y por eso la importancia de la gradualidad y de probar quizá a través de esto que se está estableciendo como un pilotaje en la oficina local de infancia. ¿Y por qué? Porque existe seguimiento y acompañamiento de la oficina hasta finalizar el proceso. La oficina local de infancia es una buena forma de introducir la protección administrativa en Chile sin ser tan invasivo, porque en definitiva mucho de lo que se hablaba antes, digamos, del presente gobierno, en el gobierno pasado, respecto al tema de todo lo que tenía que ver con la protección administrativa, era que de alguna manera se temía que no se fuera a hacer efectiva la protección administrativa, precisamente por este afán, diría yo, o acostumbramiento o paradigma que tiene que ver con judicializarlo todo y con entender que con eso, a través de un oficio que venga firmado con un timbre del tribunal, las cosas se hacen de mejor manera. Hemos visto que no se hacen igual, por lo tanto la idea es cómo reforzamos y empoderamos a las personas a través de esta instancia local voluntaria. Se asemeja a todos los casos de PPF o PIE. PPF es prevención, programas de prevención focalizado, PIE, programas de intervención especializada o derivaciones que hacemos al COSAM. Por ejemplo, si hacemos nosotros una derivación al COSAM por problemas de salud mental de una de las personas o por fortalecimiento de sus recursos personales para una terapia psicológica, de nuevo, no es necesario que las personas vengan al tribunal para ello. Es una forma de que las personas accedan a la protección y ayuda que necesitan de manera mucho más directa. Las OLN no están relacionadas con las garantías de la infancia o con la protección integral, sino más bien con esta etapa previa que es la prevención. No están relacionadas entonces con las vulneraciones más graves que serán de competencia de la protección especializada. Como no se modifica la ley de familia, el tribunal todavía obviamente puede derivar a programas de baja complejidad cuando los padres se resistan, que es lo que estamos poniendo énfasis, ¿no es cierto?, o se pida por alguno de los padres una medida de protección. Y sobre todo, como les decía yo al comienzo, cuando lo que estamos viendo es una medida cautelar que restringe derechos. Vale decir, si hay por ejemplo, una solicitud de intervención para un niño o niña que ha sido vulnerado en su indemnidad sexual por un tercero, que no es nadie de la familia, ahí en muchos casos, cuando no hay recursos, se requiere la intervención judicial y se pide una medida cautelar que tenga que ver con que este tercero se prohíba su acceso a cualquier lugar donde esté el niño o niña adolescente o en definitiva el lugar de estudios o cualquier otra instancia donde pueda acercarse. Y por lo tanto, en esos casos de restricción de derechos, nosotros entendemos que siempre el tribunal obviamente puede actuar. Si se pesquisa alguna vulneración de la protección especializada, derivará al servicio de protección a la niñez. O sea, en el fondo tenemos claro que
el funcionamiento de lo administrativo requiere esta interlocución constante con precisamente el Servicio de Protección Especializada. Solo determinadas vulneraciones, entonces ahora ya pasando a protección especializada, se verán a través del Servicio de la Niñez en etapa de amenaza de vulneración o vulneración ya declarada. ¿Y cuáles son estos casos? Como le decíamos, abandono, negligencia grave, maltrato y abuso, infractores inimputables. Aborda obviamente el diagnóstico y la reparación. Para nosotros de alguna manera es obvio el diagnóstico, porque si no, no hay posibilidad de intervención, y por eso en el objeto nosotros no lo habíamos visto como una falta grave, pero sí es mejor que quede. Tengo acá la nueva indicación respecto al objeto, y efectivamente ahora se entiende también el objeto del servicio como el diagnóstico, sin perjuicio que, como digo, cuando uno interviene obviamente tiene que tener un diagnóstico, ¿ah? Aborda el diagnóstico y la reparación, por supuesto la restitución de los derechos es de acceso directo al servicio. Eso también es muy importante en el nuevo objeto que se propone, porque en definitiva lo que nosotros pensamos es que la protección especializada no necesariamente tiene que ser judicial también, o sea, puede ser protección especializada sin judicializar, y solo en aquellos casos graves donde haya posibilidad de separación del niño de su adulto responsable es cuando se requiere o se requería la intervención judicial. De hecho, la nueva propuesta que se hace del objeto, que la tengo a la vista, dice claramente que el servicio tendrá por objeto la protección especializada de niño y niña adolescente, entendida como el diagnóstico, que ahora se incluye, la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados de niño y niña adolescente debido a abuso, maltrato, abandono, las causales que están allí señaladas, y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones. Lo anterior se realizará mediante la provisión adecuada de programa especializado en virtud de una derivación del tribunal o del órgano administrativo competente. O sea, no es que le quitemos la función al tribunal en los casos graves, etcétera, sino que efectivamente entendemos que la protección administrativa va a jugar un rol importante también hoy día. Dice que harán comprendidos en la línea de acción de cuidado alternativo, o sea, cuando es que efectivamente se requiere la intervención judicial, aquellos casos en que por una amenaza grave e inminente esté en riesgo la vida o integridad física del niño o niña adolescente, siempre que la medida, dice, sea solicitada, nosotros entendemos que decretada, ¿no?, por el tribunal competente, y no exista otra medida eficaz para la eventual vulneración. Esta propuesta que se está haciendo hoy día por parte del Ejecutivo nos parece muchísimo más aclaratoria de que efectivamente los casos de intervención judicial son aquellos donde realmente tenemos un riesgo vital a la integridad física, un riesgo de vida a la integridad física o psíquica del niño, y que no haya otra medida. Este inciso que se está proponiendo en el objeto me parece que aclara muchísimo aquella situación, precisamente porque va delimitando aquellas causales donde el tribunal puede separar al niño o niña adolescente de su familia. Porque si no, pareciera ser que queda más amplio y queda más a criterio, ¿no?, del tribunal. Y lo ideal es que en la ley, en este caso, el objeto que crea el Servicio Nacional de la Niñez, quede claro cuándo es que solamente puede intervenirse judicialmente y no hay otra vía. ¿Ah? Y acá está puesto en este inciso segundo propuesto del artículo segundo. Y bueno, después se remite obviamente al artículo 6 de letra B. En el desarrollo de su objeto, el servicio ejercerá sus funciones con un enfoque familiar, entendiendo al niño y adolescente en el contexto de su entorno. Me parece que esta forma de definir el objeto es una forma bastante más clara y más precisa de lo que define o delimita la competencia de la intervención administrativa de la judicial, y cómo va quedando por fin residual la competencia de los tribunales, aquellos casos realmente graves donde el derecho que se ve amenazado es el derecho del niño a vivir en familia. Así es que la gran fortaleza, como se señala ahí, es que efectivamente se puede activar directamente el diagnóstico y reparación, una vez más sin necesidad de intervención judicial en el servicio de protección especializada. Siempre habrán casos en que se requiere al tribunal, cuando por ejemplo el abuso o maltrato, como lo señalé, lo ha ejercido uno de los padres, pero si es ejercido por un tercero puede pasar directamente. O sea, cuando lo que voy a restringir es el derecho de uno de los padres, necesariamente quizás voy a tener que pasar por el tribunal.
Está bien que el diagnóstico quede centralizado en el servicio, el diagnóstico en profundidad, para evitar burocratización, ya que si se deja en la oficina local de infancia se pueden dispersar recursos y además no está contemplado como función de la oficina local de la niñez, sin perjuicio que nosotros creemos que obviamente también entendemos que cualquier intervención requiere o una evaluación de riesgo del perfil de esta familia, ¿cierto? Cuál es la intervención que se necesita, pero a un grado mucho más bajo que el diagnóstico del Servicio Nacional de la Niñez. En caso de separación, como digo, siempre está la decisión del juez o cuando se le requiera al juez por algún punto. En ambos casos, y puse ojo, actuarán frente a la amenaza, sospecha o vulneración propiamente tal. En la protección administrativa, entonces, será amenaza de vulneraciones que no correspondan a la especializada, y aquí es donde el objeto permite ir aclarando aquello. En la protección especializada estará la amenaza de vulneraciones de las contempladas en la ley, que son estos 5 casos de abandono, maltrato, negligencia grave, etc. Y para reparación y restitución. Avancemos un poquitín aquí. En relación al objeto, protección especializada, comentarios, sospecha de vulneración grave y amenaza. O sea, acá en el servicio de protección especializada es donde vamos a diagnosticar vulneración grave y amenaza grave. No es el caso, por ejemplo, del bullying cuando ha sido abordado por el colegio, cuando ha sido abordado por los padres, y lo que requieren estos padres es una derivación a un programa que permita la reparación del niño o, por ejemplo, el fortalecimiento de habilidades parentales o una terapia psicológica para empoderar al niño también en sus recursos personales. Acá estamos hablando del servicio de protección especializada y es vulneración grave y amenaza grave. Diagnóstico, restitución y reparación por el servicio. La oficina local de la niñez entonces realiza diagnóstico o prediagnóstico o una evaluación de riesgo, que es lo que hacemos en los tribunales. Yo quisiera que tuvieran súper claro que nosotros, no, a pesar de que no intervenimos, para nosotros poder derivar a una intervención del tipo que sea, necesitamos hacer una evaluación de riesgo, y eso se hace en los tribunales por parte de los consejeros técnicos, asesorando al juez, ya sea colectiva o individualmente, y se ven todos los antecedentes que están tanto en el sistema de familia, vale decir, todas las causas que estén asociadas, el extracto de filiación de cada una de las personas, las causas que tengan en el sistema SIAC, que es el sistema penal, porque todo eso va determinando el nivel de riesgo, y esto se hace no solo en las causas de protección, que es objeto de esta sesión, sino también en las causas de violencia intrafamiliar. O sea, toda la intervención que se hace tiene que ver siempre con una evaluación de riesgo, porque hay casos en los que detectamos un alto riesgo, y esos casos obviamente requieren de una intervención que muchas veces tiene que hacer el tribunal, incluso constituyéndose en el lugar de los hechos. Entonces el flujo, nosotros entendemos, iría la propuesta desde el servicio a la OLN o desde la oficina local de la niñez hacia el servicio, dependiendo de cuál sea el grado de amenaza o vulneración. Si es de baja complejidad, entendemos que lo puede hacer la OLN, y si es de alta complejidad tendría que hacerlo el Servicio de Protección Especializada. Es adecuado señalar entonces en relación al objeto que se refiere a la restitución de derechos vulnerados y a su reparación de las consecuencias provocadas. Se considera innecesario incluir, y eso ya está incluido, así que no importa, dentro del objeto la necesidad de evaluación previa, ya que es inherente a la reparación y restitución el diagnóstico, pero ahora está incluido, lo que me parece mucho más claro. La siguiente, por favor. Se establecen 5 hipótesis que hemos visto de protección especializada: abuso, maltrato, abandono, negligencia grave, inimputables infractores. La verdad es que ahora con la nueva propuesta queda muchísimo más claro en el inciso segundo, como digo, que efectivamente para los casos en que se requiere una medida de cuidado alternativo, siempre estamos hablando de casos graves e inminentes en que esté en riesgo la vida o integridad física del niño, lo que da un parámetro mucho más adecuado para la intervención judicial. La siguiente, por favor. Se hace necesario establecer ciertos parámetros de lo que se entenderá por cada una de dichas hipótesis de maltrato, abandono, negligencia, etcétera, que un poco es lo que quizás quedaría a definir. Por ejemplo, en el caso de maltrato, incluir expresamente maltrato físico, psicológico, sexual, económico, incluyendo la perspectiva de género, para incluir bullying, violencia contra niñas, etcétera. Respecto a la negligencia grave, se hace también necesario establecer parámetros o encuadres de qué se entenderá por negligencia grave. ¿Cuál es el programa adecuado para enfrentar entonces esta clase de vulneración? En la actualidad solo está
la separación del niño y es por eso tan importante que se establezcan estos parámetros previos. Es importante tener presente la necesidad de crear programas que puedan abordar esta problemática, familia negligente, pero con vínculo o apego con el niño. La siguiente, por favor. Si se define que la única medida es la separación, se sugiere agregar a negligencia grave que implique riesgo grave a la integridad física o psíquica, que es lo que efectivamente se está planteando en este nuevo objeto que tuvimos la oportunidad de conocer hoy día. Se sugiere agregar en este artículo segundo que la protección especializada podrá ser judicial o extrajudicial, a fin de clarificar que el acceso a estas prestaciones se pueden realizar con acceso directo al servicio conforme al artículo 6 del proyecto, y me parece que queda mucho más claro hoy día con el nuevo objeto que se está presentando, donde en definitiva a nosotros los jueces lo que más nos pesa obviamente y nos determina es lo que diga la ley. Entonces cuando la ley diga que el servicio de protección especializada ve todo el espectro de estas vulneraciones, pero que la intervención judicial o las líneas de acción de cuidado alternativo son aquellos casos que impliquen una amenaza grave e inminente en que esté en riesgo de la vida o la integridad física del niño o niña adolescente, eso va a ser lo que va a ocurrir. Entonces vamos a tener muchísimo menos discrecionalidad o muchísimo menos criterios distintos en cuanto a cuándo efectivamente será necesario que un niño ingrese a una residencia. Así que me parece que la propuesta realmente en eso es notable. ¿Cuáles son las sugerencias, las modificaciones de la Ley de Tribunales de Familia? En el artículo 22, la Ley de Protección Especializada contempla, en este caso, la posibilidad de acceder a programas de restitución de derechos y reparación directamente al servicio sin necesidad de resolución judicial. Podría existir, nosotros vislumbramos algún problema en los casos en que, unido a la reparación, se vislumbre la necesidad de aplicar medidas cautelares que restrinjan derechos de terceros, que era el ejemplo que les daba del abuso sexual cometido por un tercero, donde se requiere una medida de prohibición de contacto, vale decir, una medida de alejamiento absoluta de este tercero hacia el niño, en que de todas maneras va a haber necesidad de judicializar. Nosotros pensábamos que quizá eso se podría introducir en modificaciones muy mínimas en la Ley de Tribunales de Familia, fortaleciendo la potestad cautelar que está en el artículo 22 de la ley, donde efectivamente nosotros podemos tomar medidas cautelares innovativas o conservativas, pero estableciendo un procedimiento especial para este tipo de casos, porque si no, tenemos que abrir el procedimiento proteccional completo, y eso obliga a judicializar, cuando ya tenemos claro que podemos hacerlo solo por la vía administrativa. Siguiente, por favor. El procedimiento proteccional contempla la adopción de una medida de protección que, de acuerdo a la ley, será probablemente una terapia de reparación, y la ley no establece un procedimiento solo para cautelares. Insisto, lo que obligaría al tribunal a realizar todo el procedimiento proteccional, cuando en realidad lo único que necesitamos es una cautelar de alejamiento para este tercero. Entonces lo ideal sería poder tener este procedimiento de cautelares especialísimo en el artículo 22, y es una sugerencia en ese sentido. Lo que sería, digamos, el realizar todo el procedimiento proteccional completo nuevo es redundante, ya que la medida pudo ser adoptada directamente por el servicio, lo que significa pérdida de tiempo y recursos importantes. Problemas del artículo 22: exige notificación e interposición de la demanda respectiva, lo que obliga a judicializar. La siguiente. Se sugiere agregar en el artículo 22 un procedimiento que se agote con la medida cautelar, con la posibilidad de apelar, obviamente, permitiendo que la medida propiamente tal se mantenga extrajudicialmente en el servicio a fin de evitar sobreintervención judicial y terapéutica. Ejemplo, niña abusada por un tercero no vincular que está recibiendo terapia de reparación directamente por el servicio y necesita esta medida cautelar respecto de este tercero, ¿ya? Para no judicializar, para no hacer el procedimiento dos veces y para evitar el desgaste de recursos y sobre todo la sobreintervención de los niños. La siguiente. También pensamos en una modificación al artículo 54.1 de la Ley de Tribunales de Familia para introducir la facultad al tribunal en casos de que el asunto particular sea de competencia de la protección administrativa, que nos permita rechazar el curso de procedimiento a fin de derivar a la OLN o derivar al servicio de protección especializada, y de esa forma nuevamente evitar la doble tramitación en sede administrativa y en sede judicial, y por ello avanzar en la desjudicialización de los procesos a fin de estar en armonía con la Ley de Protección Integral de la Niñez, o de garantía como se llamaba antes. Eso. Muchas gracias. No, gracias a usted, magistrado. ¿Alguna consulta, diputados? Matías, sí. Muchas gracias a la jueza por la ilustración que nos ha dado respecto del contenido de la discusión.
Básicamente quería hacerle dos preguntas, porque un poco la discusión ha girado en torno a cuán especializado tiene que ser la definición del objeto. Si nos vamos por una definición más genérica, parecida a la Convención de Derechos del Niño, parecido a la indicación, la propuesta que hemos presentado algunos de nosotros, que habla de situaciones genéricas de abuso, maltrato, abandono, negligencia grave, violencia física, psicológica. Ahí hay un tema con la explotación sexual o laboral que quería preguntarle también, porque está en la Convención de Derechos del Niño, si usted estima que debiera estar taxativamente establecida o no, o versus establecer una definición mucho más detallada, mucho más casuística de la definición de objeto. La pregunta es, ¿qué le sirve más a usted como jueza? ¿Qué le sirve más a los tribunales de familia al momento de tener que establecer la derivación? Y si esto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque hay muchos temas que es mejor que se canalicen del punto de vista administrativo que judicial, para no exponer y demandar excesivamente a los tribunales de familia, si se puede referir a eso también, porque esa es la definición que nosotros tenemos que tomar. ¿Se fija usted? Usted, después de su posición, va a tener que debatir en esta sesión o en la próxima, va a tener que votar una definición de objeto. ¿Qué le sirve más al juez de familia a la hora de tener que aplicar esta nueva legislación? ¿Es una definición más genérica, más omnicomprensiva, o una definición más casuística? Y en segundo lugar, que es parte también de este proyecto, sobre las familias de acogida de urgencia, que entiendo que es parte también de las conclusiones de la Mesa de Acuerdos por la Infancia, el poder establecer las familias de acogida de emergencia que estén previamente precalificadas en su idoneidad para evitar la institucionalización cuando ya no se puede disponer de una familia biológica extendida, como dice usted, cuando se estima por parte del juez, de la jueza de familia, que es mejor esta alternativa que derivarla obviamente a una residencia, que parece ser la gran conclusión de la Mesa de la Infancia y parece ser la gran conclusión y motivación de este proyecto de ley. Si a su juicio la institución de las familias de acogida de urgencia está bien regulada o no en este proyecto de ley desde la perspectiva de los tribunales de familia, o considera que podría hacerse más en ese aspecto en este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, Matías. ¿Alguna otra consulta al magistrado? Ya. Ahí tienen las preguntas del diputado Boca. Bien. Lo primero es que las definiciones, cuando estamos hablando del objeto del servicio de protección especializada, me parece que no pueden ser tan casuísticas, porque podríamos correr el riesgo de dejar fuera situaciones que no estén contempladas allí. ¿Ah? Entonces, esa es la primera respuesta en relación a ese tema. Si yo establezco casos, generalmente me voy a quedar fuera de muchos casos que ocurren en la práctica y que incluso involucrarían, por ejemplo, situaciones de negligencia o maltrato que están en el marco de las propias residencias, por ejemplo. Entonces, la idea de la definición genérica en este punto me parece clave, pero también me parece muy clave lo que señalaba del objeto propuesto en el inciso segundo. Vale decir, sí delimitar al revés aquellos casos en que efectivamente la intervención judicial es absolutamente necesaria, y entonces también va restringiendo el que el juez no pueda derivar, por ejemplo, a una residencia un caso que no sea de riesgo de vida o una amenaza grave e inminente. O sea, ir trabajando sobre casos en los que realmente no hay otra posibilidad que derivar al niño a residencia. Eso me parece que delimitarlo con mayor precisión es lo adecuado, ¿ya? Porque si no, usted da un margen muy amplio a todas las posibilidades donde uno pudiese derivar a un niño a una residencia. Entonces, este objeto que se está proponiendo me parece clarificador en ese sentido. Ahora, insisto, cuando
palabra por palabra vamos señalando los casos, podemos dejar fuera una serie de situaciones y como el juez va a actuar de acuerdo a la ley, les pongo el caso de la violencia intrafamiliar donde están los adultos mayores y resulta que hay jueces que opinan que, por ejemplo, si no hay victimario, vale decir si no hay un adulto mayor abandonado, donde no hay un victimario determinado, no es un tema de violencia intrafamiliar y no se actúa. Entonces, quedan fuera de la intervención un montón de casos donde efectivamente se tiene esa visión, que es la interpretación de la ley. Entonces, me parece que 2 puntos. Uno es que el objeto, a mi juicio, tiene que ser un poco más genérico, pero sí en cuanto a la intervención respecto de la posibilidad de institucionalización, eso tiene que ser más acotado. Los casos de explotación en lo sexual que usted me preguntaba, a mí me parece que, y lo proponemos en el PPT que les acabo de mostrar, que también se señale el maltrato sexual. Quizá en ese sentido sí especificar. Ahora, respecto de la segunda pregunta, la FAE de urgencia, a mí me parece que aquí hay varios proyectos que obviamente están en estudio y entiendo yo que el proyecto de adopción debiese hacerse cargo mucho más específicamente de desarrollar lo que implica la familia de emergencia o de urgencia para los casos en que la familia biológica extensa con la que estaba el niño no pueda continuar por alguna razón, sobre todo la de grave vulneración. ¿Cuánto judicial, cuánto administrativo y cuánto va a la familia de acogida de urgencia? Claro, lo que pasa es que necesariamente si vamos a requerir una familia de urgencia es porque se ha producido una situación de grave vulneración y lo más probable es que sea por vía judicial. Exactamente. Y como digo, creo que la precalificación de todas maneras debiese estar, o sea, para nosotros es básico que tengamos la posibilidad de contar con una familia de acogida de emergencia, incluso porque a veces los padres no tienen red extensa, o la red extensa que tienen ya está ocupada por otros niños. O sea, tenemos casos, por ejemplo, de padres de consumo problemático de drogas, donde los niños ya están en manos de los abuelos, de los tíos, o sea, ya hay y muchas veces esos abuelos o esos tíos no pueden sostener a este exceso de niños, digamos, en sus familias y nos van, comillas, a devolver a los niños. Entonces, en esos casos nosotros requerimos familias de urgencia. O sea, hoy día eso existe, pero solo desde los 0 a 3 años. O sea, nosotros tenemos familias de acogida hoy día de administración directa, que son lo más rápido de lo que podemos optar, pero solo de 0 a 3 años. Pero si se trata de un niño de 6 años, de 7 años, de 8 años, no tenemos esa posibilidad. Entonces, la idea es que eso se vea, como digo, a través de, entendemos más específicamente, el proyecto de adopción. Y que estamos también pensando que ojalá todo esto avance lo más posible y lo más rápido para poder tener hoy día una protección real, porque llevamos ya bastante tiempo en los estudios de los proyectos y nosotros entendemos que necesitamos ya que esto se concrete, o sea, el país, los niños y por supuesto el desjudicializar y poder tener la posibilidad de que la gente vaya directamente a los servicios es lo que corresponde. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna reflexión, defensora, sobre la propuesta, lo reflexionado por la magistrado, su secretaria? Gracias, señor presidente. No, solo por su intermedio plantear que efectivamente nosotros hemos dejado a disposición de la Secretaría, también en la lógica de poder tratar de contribuir a la discusión que se tenga por los miembros de esta comisión, una propuesta de objeto, particularmente donde lo que hemos procurado es hacerse cargo de el planteamiento de que este es un servicio de protección especializada, y también desde la óptica de lo que ha planteado la magistrada Negroni, también incorporar ciertas propuestas que pretendemos hacer y que dicen relación con observaciones a la ley de garantía propiamente tal, que no está en discusión en esta comisión, pero que nos parecía desde el punto de vista orgánico importante que se tuviera presente para entender la lógica del objeto. Y en ese sentido, compartir el planteamiento desde el punto de vista de la necesidad de que la Oficina Local de la Niñez efectivamente haga una evaluación para poder determinar el campo de acción y posibles casos en los cuales se derive al Servicio de Protección Especializada. Planteamos desde ya
la posibilidad de que se analice por los honorables diputados y diputadas la posibilidad de modificar la denominación del servicio de protección de la niñez a protección especializada, que era algo que se había debatido, de hecho, o conversado en las sesiones anteriores. Y en relación con el objeto, lo que hacemos es reflejar en la propuesta particularmente aquel énfasis que hace UNICEF respecto de los tipos de maltrato a los que se ven expuestos niños, niñas y adolescentes, donde sí incluimos una consideración específica al abuso en el ámbito sexual y, por cierto, haciendo el énfasis también en lo que tiene que ver con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Solo plantear eso, entiendo que Cecilia amablemente ha entregado la copia a cada uno de los parlamentarios, por lo tanto lo dejamos a vuestra disposición para el análisis que se haga en conjunto con las indicaciones que han entregado los propios diputados y también con la propuesta que tiene el Ejecutivo directamente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, defensora. Una consulta a su secretaria. ¿Esta propuesta de la defensora usted la habían tenido oportunidad de leer? Ahora, antes de la sesión, la leímos. Ya, muy bien, gracias. ¿Algo más que aportar? Diputado Alessandro. Entiendo que el viernes hubo una reunión con los equipos asesores y se había llegado a un acuerdo en una redacción del objeto. Fue presentada la moción, la indicación. Y que estas son nuevas las que llegan hoy, ¿cierto? Y vamos a votar eso hoy. No, que resolvimos discutir sobre el objeto y si la sesión terminaba con la antelación antes de las 6 y subían los parlamentarios, podíamos votar. Si no era posible, lo postergamos a la próxima semana. Gracias. Sí, diputado. Agradecer la exposición de la magistrada Negroni y hacer la solicitud, si ella lo tuviera bien y la comisión también, de poder integrarla de manera más permanente también. Creo que tienen la experiencia suficiente, así como está la defensora de la niñez y la jueza Geldres, podría ser tal vez un aporte valioso para esta discusión, si es que ella tiene bien también el tiempo y las ganas de asistir. Gracias. Gracias, diputado. Me imagino que tiene disponibilidad de tiempo para acompañarnos en la discusión de este proyecto. Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que para nosotros, como digo, le comentaba a la defensora que llevamos tantos años en los diferentes proyectos que siempre es un agrado y no solo por venir uno personalmente, sino también por lo que significa para los demás jueces de familia. Por año la judicatura de familia ha sido una judicatura bastante poco relevada, digamos, dentro del ámbito incluso de la propia jurisdicción. Por lo tanto, para nosotros es muy importante poder estar colaborando, digamos, en todo este proceso. Ya, viendo la buena disposición de la magistrada y la propuesta que nos hace el diputado Cruz, con que vamos a votarla. ¿Están de acuerdo que la invitemos permanentemente a la...? Sí, ya. Bien, el diputado Sofía. Que habemos pocos diputados y podemos hablar con más tiempo, porque tenemos tiempo. Yo había tomado una decisión al comienzo de la sesión porque estaba solo, que mi voluntad ahora es revocarla, para dejar las cosas claras. Después le explico, presidente. Después se los comento. Porque, sí. Me surge una inquietud que tiene que ver con lo que hemos conversado durante el debate de todo este proyecto. Tiene que ver con lo siguiente. Siempre que hemos discutido este proyecto que crea el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, lo hemos hecho a la luz de un proyecto en el Senado, que es el proyecto de Garantías y Derechos de la Niñez. En el entendido de que el proyecto de Garantías y Derechos de la Niñez es un proyecto marco que va a, de alguna forma, establecer las bases, por decirlo de algún nombre, las bases generales para definir la forma como el Estado va a salvaguardar y proteger y promover, etcétera, etcétera, todos los verbos que quieran, los derechos de la niña. Entonces, incluso, yo recuerdo que habíamos conversado en la comisión la posibilidad de tener una reunión conjunta con la Comisión de Constitución del Senado para que no estuviéramos resolviendo normas que fueran contradictorias y que después terminaran ambos proyectos en comisiones mixtas, pudiendo evitarlo en el trámite del debate en ambas cámaras. Digo esto porque se ingresó una indicación
al proyecto de ley que se tramita en el Senado, al de garantías. Y yo tomé 3 ejemplos, solo 3 ejemplos porque de ahí surgen las inquietudes. Las indicaciones que el Ejecutivo presenta al proyecto, por ejemplo, en su artículo 1, establece que el actual proyecto establece que que tiene por objeto la protección y garantía integral. O sea, la palabra garantía está presente desde el artículo 1 del proyecto y de su título, creando un sistema de garantía de los derechos de la niñez. Ahora ya no se llama sistema de garantías con la indicación, se llama sistema de protección integral de los derechos de la niñez. La palabra, se obvió la palabra garantías. En el artículo 2 se establecía que al Estado, en el antiguo proyecto, le correspondía garantizar en condiciones de igualdad el libre y pleno goce y ejercicio de los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. La indicación ingresada recién por el Ejecutivo dice que se modifica el verbo garantizar por el verbo promover. Y nosotros sabemos la sideral distancia que hay entre que el Estado garantice y el Estado promueva. O sea, en el inciso 5 del artículo 2 hay 2 verbos que se elimina nuevamente garantizando y se reemplaza por fomentando. Y después en el artículo 14, insisto, se lo cito solo como ejemplo, se señala que el Estado en el actual proyecto tendrá la obligación indelegable de controlar y garantizar. Y en las indicaciones se eliminó el carácter indelegable de esta obligación. Es decir, y nosotros sabemos hacia dónde transita eso. Digo esto porque desde mí, y aquí asumo solo mi propia responsabilidad, porque no represento a nadie, solo a mí, desde mi punto de vista ya, este no es el proyecto de ley marco de protección de derechos de la niñez, el que está en el Senado me refiero, al cual se han presentado las indicaciones. Lo que significa que debemos ser mucho más cuidadosos al legislar este proyecto que crea el Servicio de Protección Especializada de la Niñez. Porque no va a haber ley marco que garantice los derechos de la niña. Habrá ley que promueva, que delegue, en fin, todo lo que hemos visto. Entonces, presidente, solo para que podamos tener presente que cuando estamos definiendo verbos en este proyecto, en el proyecto que crea el servicio, lo hagamos en el entendido de que no tenemos un proyecto marco que establezca garantías, sino que solo establece fomento, promoción, difusión, etc. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. No habiendo otra consulta a la magistrada, vamos a dar la palabra a nuestros invitados de la asociación Antrace, quien lo representa. Pero solamente tenía Walter, sí. Walter Arancibia. ¿Venía solo? ¿Está con...? Ya, muy bien. Walter, tú tienes que prestar ahí, eso. Sí. Ya, Walter, tú tienes la palabra. Muchas gracias, diputado, muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradecer a todos los diputados la posibilidad que nos dan de intervenir. Entendemos que el proyecto ya ha avanzado y que obviamente la intervención nuestra tiene que ir también en esa línea de aportar a la discusión que hoy día se está dando. Solamente queremos hacer un poco de contexto en el sentido de dejar claro que los trabajadores del Sename nunca nos hemos opuesto a una división del servicio. Lo que nosotros hemos dicho siempre, y con el primer proyecto que se presentó en 2013, es que esta división tiene que ir en la idea de solucionar y no de profundizar los problemas. Por eso es que el 2013 nos opusimos a que se legislara, nos opusimos a que se avanzara en un proyecto donde no contemplaba una institucionalidad distinta y una ley marco que realmente diera garantía de que estos nuevos servicios van a cumplir cabalmente con el rol que tiene el Estado. Hay un consenso político, social y técnico inclusive que el avanzar solamente en la división del servicio es insuficiente. Esto tiene que ir
como decía el diputado Zafirio, con una ley marco que garantice ciertas prestaciones y ciertos derechos que tienen los niños para poder que efectivamente este servicio cumpla. Nosotros hablábamos de una ley de garantía que no solamente enuncie el marco general, sino que hablábamos de una ley de garantía que realmente, como su nombre lo dice, dé la garantía. Nosotros creemos que con lo que acaban de plantear el diputado y con lo que hemos visto de los cambios que se están haciendo a la ley de garantía, obviamente eso relativiza mucho y va a dejar en una situación un poco más compleja a este servicio y que efectivamente tendrán que tomarse, y así esperamos nosotros que ustedes puedan tomar los resguardos dentro de esta ley. Nosotros hablamos de que este servicio tiene que ser un servicio que debe ser especializado. Aquí yo creo que todos tenemos el consenso porque efectivamente las funciones que hasta hoy día, al de hoy, se le atribuyen al Sename son muy diversas y obviamente no le permite focalizar en esa especialización que se requiere, sobre todo los niños más vulnerados. Nosotros hoy día tenemos que promover, difundir derechos y lo que entendemos hoy día que en la ley y en el marco de la Subsecretaría de la Niñez está contenido. Pero también creemos que efectivamente se necesita ahí un elemento que también venía en la ley de garantía de derechos y que esperemos que sí se refuerce, que es el órgano administrativo que realmente tome y recoja todas estas otras atribuciones que el servicio va a dejar de hacer. Nosotros creemos que este servicio tiene que orientarse en dos ejes centrales: la necesidad de restituir derechos y entregar reparación a los niños que han sufrido determinado tipo de violencia y abuso, y entregar un apoyo a estos niños y su familia. Creemos que tiene que avanzar, y la jueza algo lo decía, que tiene que avanzar en que este servicio no solamente sea un mero colaborador en la gestión de tribunales, sino que tiene que avanzar en una especialización que le permita también ir a resolver los problemas que estos niños que ingresan al Sename en distintos proyectos, tanto ambulatorios como residenciales, tienen. Por eso nosotros vamos a tratar de aportar en la discusión, enfocándonos en algunos de los articulados que se está planteando en este proyecto. Lo primero, y entiendo que me parece que la defensora de la niñez lo dijo, nosotros creemos que el nombre que tiene el proyecto, y que no es un tema semántico, tiene que ser cambiado en el sentido de dejar claridad de que este servicio va a ser un servicio especializado, por lo tanto la atención va a ser a los niños más vulnerados. Hablar de un servicio de protección de la niñez puede entenderse que es un servicio que protege a los más de 4 millones de niños, y creemos que eso sería un error. Y en ese sentido también planteamos que se pudiera retomar el nombre de Servicio de Protección Especializado. En el artículo número 2 no nos vamos a extender porque hemos visto la discusión que ustedes han dado y creemos que avanza en la línea correcta, pero sí queremos también concordar con lo que han dicho algunos diputados, y que es un servicio, el objeto es muy estrecho para las necesidades y los requerimientos de los niños. O sea, creemos que con esto se pueden cometer algunos errores y dejar afuera, por ejemplo, lo que era la explotación sexual, laboral, la trata de niños y otros temas que el servicio sí tiene que poner atención. En el artículo 3 se plantea el rango etario de la atención de estos niños. Nosotros creemos acá que hay que clarificar ese rango etario porque se plantea que serán en efecto todos niños y seres humanos menores de 18 años. Nosotros creemos que hoy día hay un debate no terminado y que lo hemos visto en el tema de la ley de aborto, donde todavía no se llega a un consenso de dónde empieza la vida. Por lo tanto, creemos que para no dejar ninguna complicación y ninguna interpretación, debe dejarse claro que este servicio se va a encargar de los niños desde su nacimiento hasta los 18 años. ¿Y por qué creemos eso? Porque sí puede tener contradicción en el caso de una niña adolescente que esté embarazada y que quiera optar por un aborto por las 3 causales que ya se han planteado.
Y ahí sí que el servicio tendría que tener la claridad que su sujeto de atención, por lo tanto, a quien tiene que apoyar es a la niña y no al feto, que es un tema, como le digo, que está todavía en debate y que nosotros creemos que en la claridad que tiene que tener ese servicio, el rango etario es necesario dejarlo bien estipulado. En el área, perdón, en el artículo número 5, que habla acerca de la organización del servicio, nosotros también lo dijimos en todos los proyectos anteriores, que creemos que es insuficiente solamente dejar esto a un DFL, que la ley sí tiene que contemplar algunas áreas fundamentales, diseño, programación, auditoría, asesoría jurídica, psicológica, todo lo que efectivamente sea necesario para el funcionamiento debería contemplarlo la ley, entendiendo que lo demás se va a definir en un DFL. Pero también nosotros pedimos, y lo hemos pedido siempre, que se tenga contemplado, si bien no se puede hacer en la ley, pero sí en un acuerdo con el Ejecutivo, con los parlamentarios, con el Ejecutivo, que en la creación del reglamento tengan los trabajadores participación. Porque no ha pasado que en otros servicios se crean los reglamentos sin tomar en cuenta, perdón, los decretos de fuerza de ley que crea la estructura, sin tomar en cuenta la opinión siquiera de los trabajadores. En el artículo 6, hay un tema que no es menor que nosotros creemos y que lo planteamos, insisto, en el proyecto anterior y que lo volvemos a reponer, que tiene que ver con que el trabajo con la familia es esencial, que es un problema que hemos tenido históricamente los trabajadores del Sename, donde tomamos al niño, intervenimos con el niño, pero como no se está contemplado la intervención con la familia, eso nos queda cojo y podemos hacer un muy buen trabajo, pero el niño vuelve a su familia y el trabajo es perdido. Por lo tanto, creemos que en el artículo 6, donde dice que el trabajo con la familia, la frase cuando corresponda, esto puede disminuir la intención que tiene el mensaje y por lo tanto creemos que acá se tiene que plantear que el trabajo con la familia es siempre y solamente se exceptúan cuando sea perjudicial para el interés superior del niño, pero debería contemplarse que el trabajo con la familia siempre tiene que darse. En la letra D del mismo artículo se plantea que la acreditación, si bien le corresponde al servicio y que va a ser definido los estándares por la Subsecretaría de la Niñez, habla de un consejo de expertos que va a dar una previa aprobación. Nosotros creemos que eso debilita un poco la estructura del servicio y los expertos deberían estar dentro del servicio y asesorar a la directora, porque tanto los funcionarios como la propia directora son los únicos que tienen responsabilidad administrativa. Y esto tiene que ser después también de una otra forma controlado por la Contraloría General de la República, las decisiones que ahí se tomen. Los expertos pueden tener algún tipo de interés en alguna área de la que están resolviendo. En la letra H del mismo artículo se habla de que otra de las funciones es la supervisión técnica, financiera y administrativa. Nosotros planteamos, y lo hemos planteado siempre, que uno de los eslabones débiles que tenemos tiene que ver con la supervisión y no solamente porque falten supervisores, que eso ya es harto, porque tenemos supervisores con una cantidad enorme de proyectos que no tienen la capacidad de estar fiscalizando o estar comprobando que todos los recursos, pero que también las intervenciones sean las más adecuadas. Y ahí nosotros planteamos que esta función que se le plantea al servicio tiene que ir de la mano con la entrega de atribuciones para el cumplimiento de esa función, aparte de, obviamente, los recursos y el personal necesario, la entrega de atribuciones que vayan en la línea más de fiscalización. Tenemos, y se han hecho por varios diputados, denuncias acerca de los aposamientos que hay en algunas instituciones privadas, y esos aposamientos pueden darse por situaciones como las mismas instituciones dicen que son platas que van quedando rezagadas por ABC, pero también pueden ser una de las formas de enriquecimiento ilícito, y eso obviamente no hay una institución más que el Sename que pueda supervisarla y pueda clarificar eso, y para eso necesitamos que las funciones de los supervisores sean más también en esa línea.
En el artículo 9 al 15 se habla del Consejo de Expertos. Nosotros creemos que derechamente no le encontramos sentido, creemos que no debería estar, o por lo menos privarlo de la participación de otorgar la acreditación. Este es un Consejo de Expertos bien tecnócrata, la composición lo dice, el abogado, un profesional de la ciencia, un economista, y lo que echamos de menos sí es abrir más el espacio a que la sociedad civil pueda participar dentro de lo que es la opinión y la también de una otra forma asesoría que se le puede hacer al propio director. No lo vemos por ningún lado clarificado, donde no están ningún tipo de organismo de la sociedad civil, no incluyen los trabajadores, pero lo que es peor, no incluyen la voz de los niños y niñas que son sujetos de atención y de sus familias para ver y orientar de mejor forma el andar del servicio. En el artículo 16 se plantea la priorización. Nosotros planteamos que sin una ley de garantía fuerte que realmente garantice, pero que también obligue al Estado a cumplir con la restitución de estos derechos, obviamente esta priorización es letra muerta. Y lo hemos visto, se han firmado una serie de convenios con salud, con otras instituciones, donde quedan como letra muerta, y cuando llegamos con los niños a los hospitales tienen que esperar 14, 16 horas para que los atiendan, y queda la voluntad del médico de turno o incluso del director del mismo servicio de salud la priorización y la atención. Por eso creemos que esa ley de garantía es la que debe reforzar el rol y la función del Estado en torno a esta priorización principalmente. También en el artículo 17 contempla una comisión coordinadora de protección. Nosotros entendemos que esta comisión, que la componen funcionarios de los distintos ministerios, puede ser un avance, pero si esta comisión no tiene un carácter vinculante con lo que es el Comité Interministerial de Desarrollo de la Niñez, que está en la subsecretaría, obviamente creemos que no va a ser la respuesta a las necesidades que tienen los niños y niñas, porque hoy día tenemos muchas coordinaciones con las distintas entidades, como les decían, se han firmado convenios con salud, pero cuando no están el ministro detrás, no hay una orientación clara desde la autoridad superior de cada servicio, estas orientaciones y estos convenios se pasan a ser letra muerta. La realización de los programas, voy a saltarme algunas cosas para poder cortar. En el artículo 18, algo que a nosotros también nos preocupa mucho, porque efectivamente se plantea que la ejecución de los programas de todas las áreas que plantea esta ley, inclusive el residencial, se hará a través solamente de los colaboradores acreditados, y excepcionalmente se podría realizar directamente por el servicio. Nosotros creemos que esto sería un error, en el sentido de que la única forma que el Estado tenga para garantizar realmente una prestación tiene que tener los mecanismos en los cuales directamente pueda desarrollarla. Y ahí tenemos ejemplos bastante claros. Por ejemplo, en Coyhaique, donde los niños que estaban en un hogar colaborador, el colaborador ya no podía hacerse cargo por distintos motivos, sobre todo por el tema económico, y fue y dejó a los niños en la puerta de la Dirección Regional del Sename. Y ahí hubo que hacerse cargo en forma muy inmediata, y hacerse cargo en una forma muy artesanal. Inclusive se arrendó una cabaña de veraneo para tener esos niños mientras se resolvían. Hoy día recién estamos viendo que se creó un CREAT en Coyhaique. Por eso es que nosotros creemos que el tema de sobre todo áreas como la residencial, el área residencial, tiene que haber una oferta del Estado que permita garantizar esto, y no solamente la oferta que hoy día existe, sino que una oferta que abarque todas las regiones del país. Tenemos muchos casos donde niños de Arica han sido mandados a Playa Ancha, han sido mandados a otras regiones, porque no hay una oferta en la región para hacerse cargo. Y ahí ese niño no solamente
tiene un problema del desarraigo familiar, sino que también, o sea, de sacarlo de su familia, sino que también del desarraigo de su región. Y eso sí que es complicado para cualquier intervención. Por eso es que nosotros insistimos que el tema de la residencia tiene que haber la oferta directa que hoy día se tiene, incluso ampliarla. Hablamos que en este mismo marco legal se hacen modificaciones a la ley 20.032 y en el artículo 12 que se modifica se plantean que los colaboradores están obligados a otorgar la atención, pero solo si se trata de una situación contemplada en sus convenios y cuando tengan plaza. Eso deja claro de que un colaborador no tiene la obligación de atender más allá de las cosas que están contempladas en su convenio. Sabemos que los niños tienen un perfil muy complejo, tienen patologías duales, que no es solamente una de las situaciones en las que se van a ser atendidos. Entonces el colaborador le basta con decir que no está dentro de su perfil y ese niño no tiene la atención que se requiere. Y hoy día nos pasa porque los CREAT tenemos llenos de niños que no deberían estar en los CREAT porque tienen situaciones menos complejas, pero que hoy día están en los CREAT porque los colaboradores no se hacen cargo. En torno al artículo 19, en el diagnóstico y seguimiento, nosotros creemos que no sabemos si en el artículo o en el reglamento debería precisarse mayormente el ámbito de acción. Creemos que esto, dejarlo así, podría traer equívoco y también que en esta línea se tienen que contemplar a los organismos del Estado que tienen cierta competencia y expertise, por ejemplo, las mismas administraciones directas, como también el Servicio Médico Legal y otros organismos del Estado que trabajan en esto, perdón. En la letra A se establece que estos proyectos deben ser también gestionar el ingreso a los programas. Esto es una situación bien compleja que tenemos. Nosotros creemos que sobre todo en los casos más complejos, quien tiene que gestionar y quien tiene que decidir este ingreso son los tribunales, porque efectivamente un colaborador no se hace cargo si es que no viene con la orden de un juez. En el artículo 23, nuevamente, en el cuidado alternativo, ni siquiera nombra los centros de administración directa y que obviamente esto no da cuenta de la realidad que tenemos hoy día en los CREAD, que es lo que les contaba tanto en el caso de Aysén como en otros casos, como también, por ejemplo, en el caso de Arica, donde se tuvo que finalmente hacer un centro de administración directa para poder dar cumplimiento, digamos, a los requerimientos que ahí se tenían con los niños y niñas de esa región. En el artículo 26, cuando habla de los colaboradores y los acreditados, permite que personas naturales sean colaboradores. Nosotros creemos que esto no se da claridad cómo va a ser la continuidad y cómo va a ser también la fiscalización de los estándares que entendemos hoy día tanto en la ley de garantía como en los mismos reglamentos que nombra este proyecto van a ser mucho más elevados. Ahí nos preocupa el tema de que una persona natural pueda ser y entenderse como un colaborador acreditado. En el artículo 36, ahí también se plantea acerca de las evaluaciones de los proyectos y la redacción que tiene ese artículo permitiría que el servicio no lo hiciera y lo delegara a terceros. Nosotros creemos que aquí hay una responsabilidad del servicio en esa evaluación, independiente que se tomen medidas para asesorarse en evaluaciones mucho más concretas por algunos organismos competentes en el área. Pero siempre tiene que ser el servicio quien realice y quien responda por esa evaluación. Estamos hablando de que esos proyectos impactan directamente en la vida de los niños. En el artículo 39, cuando habla de las sanciones, no vemos dentro de esto la sanción de la posibilidad de inhabilitar perpetuamente algunas instituciones o personas que cometan hechos graves. Vemos que hay algunas inhabilidades temporales,
pero así como se ha avanzado en otros cuerpos legales, sobre todo cuando hablamos de la vida de niño y niña, tiene que haber también la posibilidad, ante hechos gravísimos, de que ese colaborador o esa persona natural esté inhabilitada a perpetuidad para el trabajo con niños o inclusive para hacerse cargo de niños vulnerables. Las circunstancias agravantes que plantea para los colaboradores el artículo 42, nosotros creemos que en el inciso final establece que la denuncia al Ministerio Público solo se hará en el caso de la letra A, que son casos gravísimos, y aquí puede dejarse afuera algo que no es menor, que si bien obviamente no es comparable con el abuso de un niño, pero cuando se tratan de delitos como por ejemplo el tema de los recursos públicos que no llegan a los niños, eso es un delito y la autoridad y cada funcionario público tiene la obligación de ponerlo con denuncia al Ministerio Público, y nosotros creemos que el servicio debería también contemplar ese tipo de delito y no solamente dejarlo a uno, restringido solamente a uno. En el artículo 52, que habla del personal, a nosotros entendemos un poco cuál es la idea de garantizar que el personal sea lo más idóneo posible para la atención de los niños, pero creemos que aquí hay algunas cosas que plantean que dentro del artículo que a nuestro entender son discriminatorias. Cuando habla de el tema de la salud física y mental, primero es incompatible con lo que son las políticas acerca de la gente de discapacidad que trabaja en el sector público. Ahí uno de los temas. Pero es discriminatoria porque cuando uno ingresa al servicio público pasa por este tipo de examen, pero acá se le está planteando que vamos a ser los únicos funcionarios públicos que cada 2 años tenemos que rendir examen tanto físico como mental. Y eso es una situación que nosotros a todas luces creemos que es discriminatoria, que también de la misma es innecesaria porque hay disposiciones legales que tienen que ver con la salud ocupacional, con la incapacidad laboral, con la jubilación, que plantean y que prevén situaciones de salud incompatibles que pueden ser efectos de no continuidad laboral. Pero acá, cuando se plantea que va a ser un examen a los funcionarios, creemos que es innecesario porque estas otras normas legales lo contemplan. También no se contempla en ninguna parte, y hoy día no está pasando a raíz de los cambios que están haciendo en forma administrativa, no se contempla, por ejemplo, algo que es un hecho empírico, un hecho científico y comprobable, que es el desgaste que tiene cualquier persona cuando trabaja con otras personas y sobre todo con personas con situaciones muy complejas. Y ese desgaste no se hace cargo el servicio porque, si ustedes pueden revisar, los funcionarios del servicio, más allá de tener ciertas capacitaciones, no han tenido ninguna trabajo para ir preveyendo situaciones de salud y de desgaste que se va a dar y que se le va a dar a cualquier persona que trabaja con otro tipo de personas y sobre todo con niños más vulnerables. Por lo tanto, esto se corre el riesgo que ese desgaste, al no ser visualizado, pero tampoco al tener programas de cuidado y de reparación de los trabajadores, ese desgaste vaya haciendo que la rotación de personal sea alta y que no tengamos personal especializado, porque después de las evaluaciones cada 2 años, obviamente muchos funcionarios van a salir, y que también se plantea no en forma positiva, sino que para solucionar, sino que como en forma media punitiva, cómo sacamos a trabajadores. Hay otro tema de la inhabilidad que se plantea a los funcionarios y que se plantea a todos los funcionarios, no solamente aquellos que ingresan, para trabajar en el servicio. Nosotros obviamente compartimos que tiene que tener ciertos estándares, pero creemos que algunas pueden ser inclusive hasta inconstitucional, porque cuando se plantea que una persona no puede trabajar cuando ha sido formalizado por una investigación de algún maltrato familiar, estamos hablando de que la presunción de inocencia aquí no corre. En el momento que es formalizado solamente, ya esa persona
está inhabilitada para trabajar con niños. Creemos que eso es complicado, incluso hablamos de que puede tener su rango una norma inconstitucional, porque también creemos que aquí hay varios cuerpos legales que prevén esto, como por ejemplo son la misma ley de los tribunales o de la fiscalía, donde se pueden plantear que un imputado está efecto a algunas prohibiciones legales o algunas medidas preventivas, como es la separación de las víctimas, como es la misma tema de no acercamiento al lugar, o como la prevención preventiva. Y en los cuerpos administrativos, en los sumarios, se puede tomar la separación del funcionario en cualquier momento desde que empieza el sumario. Entonces, dejar esto como una inhabilidad para poder trabajar podría dar la posibilidad de despedir a gente solamente por el hecho de estar imputado. En el artículo transitorio número 1, nosotros creemos que acá tiene que tomarse en cuenta que históricamente se han transferido a los funcionarios de la forma menos traumática y complicada, y acá se plantea una transferencia de funcionarios del servicio hoy día que está al nuevo servicio. Aquellos funcionarios que no cumplan los requisitos, los perfiles de los nuevos cargos, que no sabemos ni siquiera cuáles son los perfiles ni los requisitos, no van a ser transferidos. Nosotros creemos que, como se hace en todos los servicios públicos, los funcionarios son transferidos y luego se capacitan en las nuevas exigencias de los servicios. Y aquí en el artículo transitorio, que es innovador en torno a todos los otros artículos que se han visto de traspaso de todos los servicios públicos. Y por último, dejar o plantear nuestra preocupación, porque en paralelo a que se discute esta ley, en paralelo a que se está creando un servicio, en el servicio se están tomando definiciones administrativas para avanzar en esta línea sin esperar qué es lo que salga de este Congreso. Se están tomando decisiones como, por ejemplo, ya se están cambiando los CREAT a estas nuevas residencias familiares que contempla el proyecto, y que si fueran en la línea de especializar, como nosotros entendemos que es la idea de este proyecto, sería bueno, pero hoy día eso avanza en forma distinta. Se están creando residencias muy similares a los que tienen hoy día los colaboradores, sin tomar en cuenta las características de los niños y las complejidades de los niños que nosotros atendemos. Entonces, en ese sentido, obviamente nos llama la atención y creemos que debería poder, por lo menos, consultarse a la directora nacional del CENAME cuáles son los alcances de estas decisiones administrativas que se está tomando hoy día antes que termine la legislación de esta ley. Ya, gracias, don Walter. Mire, vamos a tener que poner fin a esta sesión del día de hoy. Están todos los parlamentarios, ustedes se dieron cuenta, están todos, fueron a votar, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.